Hola, 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 hola. Buenos días, buenos días. Un gusto saludar, un gusto leer nuevamente para mí misma y para todos ustedes. Eh, ya aparte de lo último del tercer capítulo, ¿verdad? Creo, sí, tercer capítulo. Eh, que ahora vamos a ver un poco la luz, ¿no? Estábamos analizando como todo aquello que hacemos y no los invita como a entrar en lo desconocido, ¿verdad? Como a correr riesgos. Entonces aquí dice ideas para inducir a los niños a buscar y no a temer a lo desconocido. Mezcla una razonable dosis de cautela con la actitud de estimular las preguntas, las ideas nuevas, los nuevos territorios para explorar y el sentido de que la vida es una aventura más que un sendero hacia el conformismo. En el mundo de hoy es absolutamente necesario advertir a nuestros hijos de los peligros reales que existen y hacer que se comporten con muchísima cautela cuando se trata de subirse al coche de un desconocido, de nadar sin que alguien te acompañe, de caminar por las calles después de que ha oscurecido y cosas así. Sin embargo, uno puede llegar a ser demasiado cauteloso hasta el punto de ver el mundo como un lugar siniestro y peligroso que se ha de temer siempre. Bueno, en cualquier sociedad hay peligros reales y demasiados accidentes. Sin embargo, el niño que teme a lo desconocido nunca será capaz de desarrollar las habilidades necesarias para afrontar el peligro, ni la capacidad de distinguir una situación peligrosa de algo nuevo y divertido. No todos los extraños son malos, y si nunca hablamos con ningún extraño, obviamente nunca conoceremos a personas nuevas. Es evidente que a los niños muy pequeños han de vigilarlo en todo momento los adultos responsables. Pero a medida que crecen, se les debe estimular a que distingan las situaciones peligrosas por sí mismos, ya que no pueden pasarse la vida bajo la supervisión constante de personas mayores. Una combinación razonable de precaución y capacidad de estar dispuestos a confiar en sus propios instintos cada vez que sospechen la existencia de un problema y la disposición a ensayar cosas nuevas ayudará a que tus hijos crezcan sin límites. De no ser así, llegarán a convertirse en niños temerosos que no miran nunca en su interior para tomar decisiones por sí mismos en cuanto a que constituye un peligro, en cuanto a qué constituye un peligro y qué no. Yo creo que los niños son muy sabios en ese sentido. Si uno observa de pronto y deja ser al niño y lo escucha, tú te vas a dar cuenta que él percibe cosas que uno no percibe. Es decir, o sea, cuando alguien es amable de verdad, el niño pues juega libremente, o cuando alguien tiene otras intenciones o simplemente tiene bajita energía, el niño no se acerca, no sé, eso yo lo pude ver cuando mis hijos eran muy bebés, sobre todo que veían personas a veces y lloraban mucho, se asustaban mucho. Yo nunca entendía por qué, no sé, ellos leen cosas más allá que nosotros, no sé, tengo como esa percepción, pero bueno, está buena esta parte. Otro, anima a tus hijos a que prueben comidas nuevas y traten de preparar unas cuantas a ti no te gusten especialmente. Unas cuantas que a ti no te gusten especialmente. ¿Por qué tus hijos han de creer sin que les guste el repollo solo porque no coincide con tus propias preferencias gastronómicas? Llévalos a restaurantes indonesios, indios, griegos, mexicanos, tailandeses o chinos. Permíteles probar toda suerte de delicias exóticas. Logra que conozcan toda clase de comida desde muy chicos y crecerán con muchas opciones. Muchas personas se limitan a ingerir unos pocos platos durante toda la vida, debido a los prejuicios que se les transmitieron cuando eran niños. Cuanta mayor educación del paladar tenga un niño y menos te oiga decir, no me gustan las zanahorias o la comida india es demasiado picante,
más oportunidades tendrá de expandirse en esta dimensión. Las personas sin límites las personas sin límites son quienes tienen opciones en la vida y no aquellos que se han visto restringidos por prejuicios que han ido pasando de una generación a otra, de familiares que han limitado irreflexionablemente unos a otros. La vida es mucho más gratificante para quienes pueden comer virtualmente cualquier cosa y están dispuestos a probar algo que no conocían. Hay muchos norteamericanos que cuando visitan Europa y Asia buscan restaurantes de comida rápida y que estén decorados exactamente como el de la esquina de su casa y sirvan las mismas hamburguesas bien pasadas e idénticas patatas fritas. Así, nunca se enteran de cómo son las personas de otras culturas y se ven limitadas toda su vida por sus propias actitudes de autocondicionamiento. Otro. Haz un esfuerzo para que tus hijos visiten tantos lugares de culto como sea posible. Ponlos desde muy jóvenes en contacto con las grandes ideas de los pensadores religiosos de todo el mundo y de la historia de la humanidad. Nadie debe tener el monopolio del pensamiento y del comportamiento religiosos. La obediencia a los mandamientos que se practica en el cristianismo no tiene por qué estar en conflicto con el aprendizaje de las enseñanzas de Buda, Confucio, Mahoma o Moisés. La gente joven necesita estar en contacto con todas las ideas religiosas para así decidirse por una de ellas con mejor conocimiento de causa o sencillamente no adscribirse a ninguna. La gente sin límites hace sus propias elecciones en vez de crecer aceptando un único punto de vista impuesto por el condicionamiento familiar. Queremos hijos que piensen por sí mismos, que se comporten con los demás basándose en un conjunto de principios éticos que lleven en su interior. Recuerda la admonición de la Biblia. El reino de los cielos está en tu interior. Si tus hijos se hallan restringidos en un pensamiento religioso y están condicionados como para creer que solo irán al cielo si son feligreses de la iglesia bautista o católica o son mahometanos, entrarán en conflicto con el principio básico de un reino de los cielos interno. Anímalos a que determinen su propio sistema de creencias éticas en vez de hacer de ellos autómatas, transmitiéndoles solo las creencias que tú y tu familia habéis tenido durante generaciones. Esto es muy delicado porque cuando hay familias, cuando hay personas y familias que construyen ciertas dinámicas bajo el concepto religioso, ¿no? Y tienen como rutina ir a la iglesia y tienen pues cosas que hacen, cosas que los unen en torno a esos espacios de practicar ciertas religiones que son muy difíciles de mover. O sea, sí que comprendo. Yo no pertenezco a ninguna religión, pero sí que comprendo a las personas cuando se aferran a ellas y pues llevan a la familia a eso. Pero es un ejercicio muy interesante si me estás escuchando y haces parte de alguna religión, y vas pues a culto constantemente y llevas a tus hijos. Es muy interesante poder tener esa apertura de, por ejemplo, mostrarle el budismo, mostrarle el cristianismo o mostrarle el catolicismo, mostrarle quiénes son los testigos de Jehová. Yo hago parte de una comunidad homeschooler, por ejemplo, que tiene mucha variedad de cultos ahí. Nosotros tenemos amigos que son testigos de Jehová, otros amigos que son de estos misioneros que van, que son como de una religión cristiana diferente, católicos. O sea, tenemos en nuestra vida como, no digo que es demasiado variado, pero sí bastantes opciones que ellos han elegido como ellos han visto, ¿no? Con completa libertad. Pero sí entiendo, y puede sonar muy fuerte para esas familias que tienen unas creencias religiosas y también unos cultos bastante marcados en su familia. Listo, otro. Hoy he opinado bastante.
Voy a leer este último y van a quedar algunos por leer para la siguiente. Procura evitar todos los rótulos para ti y para tus hijos. Déjalos que estén expuestos a todos los puntos de vista y que se vayan formando su propio conjunto de creencias basada en el conocimiento de todos los puntos de vista. No les digas que somos todos demócratas o republicanos o socialistas o cualquier otra cosa. Deja que aprendan ellos mismos cuáles son las diferencias. Estimúlalos para que voten no por un partido, sino por un individuo que les llame la atención como persona pensante. El partido no es más que una colección de individuos que se congregan para promulgar un punto de vista particular. Una persona que vota por quien sea que haya elegido el partido no tiene ideas propias. Y en cambio es un autómata que no piensa, que deja que otros decidan por ella y que ha de hacer el día de las elecciones. Esto se cumple en aquellos que votan solo por el candidato del gremio o del consorcio industrial, por la candidata femenina, por el negro o por cualquier otra candidatura de un grupo determinado. Enseña a tus hijos a pensar por sí mismos y darles el ejemplo de una persona que hace otro tanto. Ayúdalos a esquivar los rótulos y a que se formen el sentido de su propia singularidad a la hora de tomar decisiones. Resulta apropiado repetir aquí lo que dijo el teólogo danés Søren Kierkegaard, quién sabe cómo se dice, teólogo danés, sobre este tema. Dijo: una vez que me has catalogado, me has negado. Wow. Una vez que me has catalogado, me has negado. Tú no quieres que tus hijos sean meras etiquetas previsibles, sin opiniones ni compromisos propios. La manera más segura de tener la certidumbre de que esto no ocurrirá es animar a cada chico a que sea primero un individuo, un líder y no un seguidor. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. El ejercicio pues también consiste en entender que nuestros hijos son lo que son y no una fotocopia de nosotros. Son personas diferentes a nosotros, con otras informaciones, con otro carácter, con otra personalidad, con otra historia de vida. Entonces, cuando aceptamos eso, creo que es mucho más fácil aplicar estos tips. Porque sí que a veces nos aferramos a que los hijos sean tal cual como somos nosotros o que sean una réplica, una duplicación nuestra, y realmente no es así. Para los que tienen el libro físico, página 95, apenas estamos empezando. Este es el tercer capítulo y dice: anima a los niños a que sean exploradores desde el principio. Un bebé a quien se atiende en cada pequeño problema que tenga, pronto comprenderá el siguiente mensaje: una persona mayor lo hace por mí, así pues, ¿por qué voy a probar a hacerlo yo? Cuando un bebé está tratando de comer algo, agitando una cuchara, golpeándose la nariz a la frente, espera un momento, espera que el bebé haga algo bien y entonces dale un refuerzo positivo. Apláudele cuando la comida llegue por fin a su boca y mira cómo sonríe. Deja que los chiquillos se vistan solos si quieren, aunque de vez en cuando se pongan la ropa al revés. Deja que los bebés se esfuercen un poco cuando se arrastran sobre un cojín por el suelo o tratan de sujetar un juguete con esos deditos tan diminutos. Enséñales cuanto antes la perseverancia y recompénsalos por ello desde pequeños. Casi cada día todos los niños del mundo dicen: puedo hacerlo yo solito, papi, a menos que estén completamente seguros de que no tienen cerebro propio y que solo mamá y papá pueden hacerlo todo por ellos. ¿Cuántas veces habré oído decir a los padres cosas tan absurdas como: cómete esto, ¿te crees que no sé cuándo tienes hambre? O ponte la chaqueta para salir, ¿acaso piensas que no sé cuándo tienes frío? Enséñales a tus hijos desde el principio que pueden explorar su propio espacio en la vida sin la irrupción constante de una persona mayor que los rescate y les enseñe a darse por vencidos antes casi de que empiecen a caminar. Qué interesante esto.
Estamos acostumbrados a dar demasiadas órdenes, ¿cierto? Porque creemos que nosotros lo podemos hacer mejor y muchas veces truncamos esa exploración natural que tienen los niños y las niñas a muy temprana edad. Bueno, listo. Otro. Enséñales con el ejemplo y el refuerzo positivo a regular que nunca hace falta ser esclavo de las modas o las costumbres. Aunque no cabe duda de que se les puede animar a que disfruten de las modas del momento, también deben aprender que no es necesario que se sientan atados a esas modas ni que se consideren fuera de onda si no hacen caso a estas tendencias contemporáneas y pasajeras. Cuando es absolutamente imperioso que deban tener los tejanos deben ser los jeans. Cuando es absolutamente imperioso que deban tener los tejanos que todo el mundo lleva, pregúntales por qué los quieren en realidad. ¿Por qué serán más atractivos con ellos o simplemente porque quieren vestir a la moda? Convéncelos de la importancia de elegir su propia ropa según sus deseos reales, no en virtud de lo que hagan los demás. Desanímales el conformismo en el vestir o en cualquier otra cosa. Enséñales con tu propio ejemplo. Las supuestas etiquetas adecuadas, el diseñador exclusivo o cualquier otra dictaminada por expertos. La búsqueda del conformismo es una forma de estar solo con la mayoría o con las cosas familiares y hace que uno piense, se comporte y se vista como los demás. Si estás criando hijos para que sean exactamente como todo el mundo, ¿qué podrán ellos ofrecer? Cuando quieran algo que todo el mundo usa, pregúntales. ¿Pretendes ser como todos los demás o realmente te gusta cómo te sienta? Si de verdad lo quiere, anímalos, sin que importe la edad que tengan, a que contribuyan con algo a la compra de la prenda. Qué interesante. Otro. Cuando los chicos discuten, hazles ver que sabes que hay dos lados. Spinoza dijo alguna vez, por más fino que lo cortes, siempre tendrá dos caras. Ten esto muy presente, toma precaución de no decir a los chicos que obedezcan todas las leyes que hagan y que hagan siempre lo que se les dice, que el maestro siempre tiene la razón o que deben respetar siempre a sus mayores. Tú no quieres un hijo ciegamente obediente en vez de una persona sin límites. Las personas sin límites se encuentran muchas veces en el lado opuesto de las figuras autoritarias. Y tus hijos también. Anima a tus hijos a que se pregunten por qué. No los regañes por cuestionar las costumbres establecidas y no les digas que hagan algo simplemente porque todo el mundo lo haga. Los cambios que han aportado mejoras a nuestro mundo no han tenido lugar gracias a individuos que hayan tomado una actitud conformista. El cambio en el mundo está fomentado por gente que pone en tela de juicio las prácticas habituales cuando éstas ya no son apropiadas. No suprimas este rasgo en tu hijo a menos que quieras que crezca para llegar a ser un adulto conformista e insatisfecho. Enséñale que no hay diferencia entre conformarse con ser como los demás y mostrarse inconformista por el simple hecho de parecer diferente. El inconformista que solo quiere llevar la contraria sigue estando controlado por la voluntad y el comportamiento de los demás. Este tipo de inconformismo es tan neurótico como el conformismo y es por las mismas razones. Enseña a tus hijos a que miren con sinceridad en su interior y a que se movilicen para mejorar una situación cada vez que se topen con una injusticia. Hay veces en que es más eficaz seguir aguantando que resistir. La persona sin límites no está en contra de la lucha, está contra la lucha inútil y sin sentido. Cuando Laura, una estudiante de álgebra de 15 años, tenía dificultades con su maestra que la amenazó con echarla de la clase, yo la insté a considerar lo inútil que sería una discusión con ella. Le enseñé
que se frustraría tratando de reformar a su maestra de álgebra, y que haría mucho mejor si estudiaba tranquilamente sus ejercicios y pasaba por alto sus diferencias personales con la maestra. Al esforzarse por no prestar atención a su enemistad con la maestra, pronto fue capaz de concentrarse en su estudio de álgebra sin mayores dificultades. Después de todo, su objetivo era aprobar álgebra y aprobar el año. Unos meses después, se sintió sorprendida de que yo la animara a protestar a través del consejo estudiantil para que la administración de la escuela quitara ciertos códigos injustos sobre la vestimenta. En el caso del álgebra, no tenía sentido que perjudicara sus propios objetivos, mientras que las disposiciones sobre la vestimenta eran una verdadera injusticia que ella sentía necesaria cambiar. Enseña a tus hijos de cualquier edad que es algo formidable preguntarse por qué, que es sensacional luchar contra las injusticias o defender tu propio punto de vista, pero que la lucha inútil en la que solo pueden acabar en la situación de víctimas constituye una pérdida de tiempo. Bueno, vamos a dejar un poco hasta aquí la lectura de hoy. Muchas gracias por escuchar. Y como siempre, pues la invitación es a tratar de analizar todo esto que leemos y mirar cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas. Y también leerlo como desde una postura crítica, porque pues uno no tiene por qué estar de acuerdo con todo. Y hay cosas acá que si bien funcionan para nuestras familias, otras como que no mucho. Me encantó lo de los bebés. Realmente es que uno se mete mucho como en lo que los bebés hacen como por miedo a que se lastimen tal vez, o por afán, cuando uno va como de afán, que no puede esperar que un bebé haga las cosas a su velocidad. Eso me gustó. Ideas para inducir a los niños a buscar y no temer a lo desconocido. Entonces, me voy a acomodar para que se me entienda bien y se me escuche bien. Listo. Entonces, otra idea, para que busquen lo desconocido en vez de temerle. Dice, no crees monstruos en la mente de tus hijos pequeños para aquietarlos temporalmente. No crees monstruos en la mente de tu hijo pequeño para aquietarlo temporalmente. A medida que crecen, los niños opacados temen más y más a lo desconocido. Por otra parte, un niño de 2 años considera tan amenazadores los monstruos como tú al escuchar ruidos raros en el bosque una noche oscura, o imaginar un gigante de 20 metros que te espera para devorarte. Ellos en realidad ven ese monstruo en ti. Las tácticas destinadas a infundir temor provocan actitudes pusilánimes ante la vida y fomentan el recelo en el niño. Los niños que temen la oscuridad, la oscuridad es un símbolo de lo desconocido, los niños que temen a la oscuridad porque tú te has aprovechado de su ingenuidad, podrían ser miedosos para toda la vida. El mundo es un lugar maravilloso y el cambio una experiencia fantástica. Diles estas cosas a tus hijos pequeños, procurando ser siempre positivo y confiado. No existen monstruos en la vida real. Nadie te va a hacer daño, nadie te va a hacer nada malo. Tú ya eres un niño mayor. Venga, vamos a volver a ver aquello los dos juntos. Esta es la forma en que puedes luchar contra esos primeros temores. Muchas veces esos temores se aprenden de los hermanos y las hermanas mayores, de las películas de terror o de las noticias. Enséñales desde muy temprano a ser exploradores y no a tener miedos irracionales, y ellos cultivarán toda su vida estas actitudes. Debes mostrarles que tú no eres una persona temerosa. Demuéstrales que tomas precauciones razonables, pero no les hables del coco, de fantasmas, ni de cosas por el estilo.
Muéstrales el ejemplo de una persona valerosa que no es tímida cuando llega el momento de hacerse valer, y así les ayudarás mejor a superar cualquier temor que puedan haber aprendido. Esto es como tan parte de la cultura, como te va a llevar el loco, te va a llevar el man de la basura, y va a venir el policía, te va a castigar, no sé qué, ¿no? Yo lo escucho mucho, mucho. Bueno, el otro. Refuerza positivamente todos los sueños y objetivos que tengan tus hijos, sin que importe lo imposible que puedan parecer. El joven que te dice que quiere llegar a ser médico, pero que obtiene calificaciones bajas, no necesita una disertación realista por no tener calificaciones altas. En cambio, apóyalo con palabras como esfuérzate por ello y ¿por qué no? Nunca es tarde para ninguna cosa. Estoy seguro de que si te empeñas, puedes conseguir cualquier cosa que realmente desees. Aunque estés absolutamente seguro de que un joven no cumplirá su sueño de, digamos, ser astronauta, tal vez porque no reúna las condiciones físicas o no tenga aptitudes científicas o por la causa que fuere, nunca jamás lo desanimes por apuntar alto. Lo peor que podría pasar es que tuviera que replantearse sus objetivos al encontrarse con algunas dificultades. Sin embargo, tal vez te sorprenda algún día. No podría decirte cuántos profesores de inglés he tenido a lo largo de mi carrera que me decían que nunca sería capaz de escribir para el público a menos que cambiara drásticamente mi estilo. Pero cuanto más me empeñaba en escribir según mi propio sentido común, en un estilo nada grandilocuente, más descubría que mis profesores estaban equivocados. Los niños necesitan saber que las palabras "es imposible" no forman parte de su vocabulario y que les apoyarás en sus sueños por absurdos que puedan parecerte en ese momento. Imagínate cómo deben haberse sentido el señor y la señora Wright cuando sus hijos Wilbur y Orville, pioneros de la aviación, les dijeron que querían volar. O los padres de Edison cuando él soñaba con iluminar el mundo sin llamas. Y los padres de Henry Ford cuando su hijo pensaba que los coches de motor le reemplazarían a los caballos. Dejemos que sueñen, estimulemos sus propósitos descabellados. No les pinchemos el globo, no les pinchemos el globo. Aliéntalos a que te hablen más sobre las cosas que podrían hacer y piensa cómo se podrían lograr. Es imposible creer sinceramente que quien quiera que invente un día una cura para el cáncer o la arteriosclerosis lo conseguirá si le dicen no seas tonto. Siempre hemos tenido esas enfermedades y está muy claro que tú no las vas a cambiar. Ahora, sé realista y compórtate como los demás. Como inconscientemente podemos llegar a hacer eso, ¿no? Otro, anima a los niños de todas las edades a que intenten de vez en cuando las cosas más difíciles. Dales a entender que no te desilusionarás si obtienen bajas calificaciones por haber emprendido un curso difícil o por haber elegido un maestro que tiene fama de ser un gran erudito, pero que es riguroso con las calificaciones. Si quieren saltar desde el trampolín más alto, enséñales cómo hacerlo sin peligro y déjalos que lo prueben, que lo intenten. Elógialos por intentar cosas difíciles, como las matemáticas superiores, las ciencias económicas, la resolución de un rompecabezas muy complicado, nadar toda una piscina por debajo del agua y trepar un árbol. Además, demuéstrales que tú también estás dispuesto a intentar cosas difíciles en la vida y que no te arrendras ante una empresa difícil, una confrontación con un vecino impertinente o un vendedor muy pesado. Cuanto más les demuestres con tu ejemplo que también corres el riesgo de fracasar y que no siempre tomas la senda de más fortaleza, estarás brindándoles para que exploren campos desconocidos. Procura no manifestar tus prejuicios hacia los demás. Solo nos inspira prejuicios aquello que no conocemos.
Pues los prejuicios significa literalmente juzgar anticipadamente la experiencia o la persona o lo que sea. Estas actitudes incitarán a los niños a mantenerse apartados de la gente que han aprendido a odiar y en poco tiempo tendrán muchas limitaciones que les durarán toda la vida. Las personas sin límites no prejuzgan a nadie, de hecho tampoco juzgan a nadie. Observan una actitud de aceptación hacia quienes son diferentes en cualquier sentido. Cuanto más promuevas un sentido de aceptación, de exploración y de estar próximo a aquellos que son diferentes de ti en cualquier aspecto, más estarás haciendo por ayudar a tus hijos en su proceso de crecimiento. Además, estarás contribuyendo a eliminar la barrera que mantiene separadas a las personas. Si se enseñara en mayor medida la tolerancia y el amor hacia los demás, podría acabarse con los resultados nefastos del odio en nuestro mundo. Pero la única manera de cambiar el mundo es comenzar por uno mismo y por los propios hijos. Golden Allport, que escribió un trabajo definitivo sobre los prejuicios, concluyó: las madres de los niños con prejuicios sostienen con mucha más frecuencia, las madres de los niños con prejuicios sostienen con mucha más frecuencia que las madres de chicos sin prejuicios. Que la obediencia es lo más importante que pueda aprender un niño. Las madres con niños con prejuicios sostienen que con mucha más frecuencia que las madres de chicos sin prejuicios que la obediencia es lo más importante que puede aprender un niño. La lección es obvia. Enséñales a ser curiosos, a preguntar en vez de decir sí señor o sí señora, a menos que quieras transmitirles tus propios prejuicios. Ten presente que la tarea de los padres consiste en enseñar a los hijos a ser sus propios padres. Es importante apoyarlos para que lleguen a ser independientes y aprendan a pensar por sí mismos. Procura ayudarles en este proceso sin vigilarlos hasta el punto de que tengan que pedirte permiso para todo cuanto piensen o hagan. Es importante que te pidan permiso para algunos aspectos específicos en las diversas épocas de sus vidas, de sus jóvenes vidas. Y esas cosas dependen, por supuesto, de tu propia visión personal sobre la conveniencia de cada niño, la conveniencia de que cada niño asuma cada vez más responsabilidades a medida que va creciendo. Lo voy a leer otra vez. Es importante que te pidan permiso para algunos aspectos específicos en las diversas épocas de sus jóvenes vidas. Y esas cosas dependen, por supuesto, de tu propia visión personal sobre la conveniencia de que cada niño asuma cada vez más responsabilidades a medida que va creciendo. Esta conveniencia variará con cada niño. Sin embargo, es importante que los induzcas a buscar en su interior sus propios parámetros y no a temer sus propios juicios. Exigirle a un niño de 10 años que te pida permiso para quedarse a dormir en casa de un amigo forma parte, evidentemente, de la responsabilidad de los padres. No obstante, si a esa misma edad, o sea, a los 10 años, tiene que pedirte permiso para ir en bicicleta a casa de un amigo o para comprar algo con su propio dinero, quizá no le estés permitiendo que asuma cierta responsabilidad proporcionada a su edad. Cuantos más sean los aspectos en que puedas permitir razonablemente a tus hijos que asuman responsabilidad, más llegarán a familiarizarse con ese territorio desconocido que llamamos pensamiento independiente. No des por supuesto que no pueden conducirse con responsabilidad antes de haberles dado una oportunidad de probar. Si desaprovechan las oportunidades de asumir algunas responsabilidades personales, puedes retirarles esos privilegios. Incluso en su más temprana edad,
Se les debe dar oportunidades de pensar y actuar por sí mismos dentro de ciertos límites razonables. Un niño de 2 años no tiene por qué pedir permiso cada vez que quiera jugar con un juguete o comerse una mandarina. Por lo general, se puede confiar en que un niño de 5 años tenga bastante buen juicio como para dormir una siesta, elegir sus propios amiguitos y ciertamente decidir qué le interesa en cuanto ser humano. ¿Qué le interesa en cuanto ser humano? Listo. Los niños de 10 años generalmente son capaces de prepararse el desayuno, lavarse la ropa, limpiar su habitación, elegir a sus propios compañeros de juego y de tomar muchas otras decisiones. Los adolescentes son capaces de vivir su propia vida sin pedirte permiso si les has dado una educación adecuada. Y si saben que se pueden quedar sin esas oportunidades si abusan de ellas. Pedir permiso para todo es característico de una actitud muy infantil y si bien hay permisos que van obteniéndose a diversas edades, es importante tener como norma ir dejando de pensar ir dejando de pensar por ellos y vigilarlos continuamente. Si no lo haces, tal vez se resientan contigo por tu constante interferencia en sus vidas o lleguen a ser autómatas que no piensen, que te consulten por cada actividad del día o que no hagan nada hasta que tú se lo ordenes. Eso a medida de que van avanzando en edad, se vuelve, digamos que mayor, ¿no? Las responsabilidades y las cosas que pueden asumir por sí mismos. Entre más pequeñito, como que más hay que estar, más hay que hacer presencia, hacer contacto, y a medida que van creciendo, como que va disminuyendo la necesidad de estar ahí. Bueno, estimúlales una independencia razonable y descubrirás que tus hijos se habitúan a los cambios y a lo desconocido, en gran parte porque se les ha dado un permiso tácito para ejercitar su propio juicio en este mundo. No les programes el día durante los meses de verano. Darles la oportunidad de que lo planifiquen y decidan por sí mismos. Dedica algún tiempo a tus propios intereses en vez de vivir toda tu vida pendiente de tus hijos. Déjalos disfrutar del placer de decidir qué les gusta. Sé un aprendiz a veces en lugar de ser siempre un maestro. Un niño que tenga todo el día planificado no es una persona que vaya a estar preparada para arreglárselas con lo desconocido ni para adaptarse eficazmente a los cambios. He oído a padres que les decían a sus hijos: a las 9 puedes salir a pasear en bicicleta, pero tienes que estar aquí de vuelta a las 10:30 porque tendremos visita. Luego a mediodía comerás con la tía y conmigo. Después puedes salir, pero tendrás que regresar para que vayamos a pescar. A las 4:30 podrás hablar con tu padre, que llamará por teléfono a esa hora. Después iremos al cine. Cenarás a las 8:30 y luego te quiero en la cama a las 9 en punto, porque quiero que mañana te levantes temprano para disfrutar del maravilloso día que he planeado para ti. Este tipo de planificación de la vida de un jovencito o una jovencita le enseña a no tener intereses propios y a que cuando quiera divertirse ha de consultar a sus padres, ya que es incapaz de decidir cosas tan vitales por su cuenta. Esto no es una invitación a abandonar a tus hijos e ignorarlos. Lo que estoy proponiendo es una combinación razonable de ayudarles a que piensen por sí mismos, un profundo interés por su bienestar e interesarte por ellos lo bastante como para que te importe dónde están. Enseñarles que deben asumir ciertas responsabilidades sobre su propia vida y que está bien que planifiquen gran parte de ellas sin la interferencia constante de los demás. Bueno, otro. Vive tu vida de acuerdo con tus compromisos y disfruta de los de tus hijos. No llegues a estar tan comprometido en la vida de tus hijos como para convertirte en una carga que gravite sobre ellos a medida que crezcan. Esos son como los papás helicópteros que le llaman, que siempre están ahí.
Si bien es maravilloso disfrutar de los compromisos de tus hijos, estar pendiente de sus bailes, sus fiestas y acudir con ellos a los acontecimientos deportivos, también es importante que los chicos puedan pasar por esas experiencias por lo que ellos pueden obtener de provecho de ellas. Sé un espectador entusiasta, pero no te confundas. Sus experiencias son para ellos y las tuyas para ti. Demuéstrales que tú tienes intereses importantes como ellos. Si se quejan cuando tú sales, explícales de manera comprensible pero firme que a ti también te gusta jugar al igual que a ellos y que tienes tus propios intereses y quieres disponer de cierto tiempo para estar con tus amigos. Y luego hazlo. Serás mucho mejor como persona y como padre o madre si te sientes satisfecho, importante y sabes que tienes propósitos en vez de quedarte atrapado en casa, a la experiencia de las necesidades de tus hijos, a las expectativas de las necesidades de tus hijos. Como ser humano que se siente satisfecho, importante y útil y disfruta al máximo de la vida y darás a tus hijos el mejor ejemplo. Te convertirás en un verdadero modelo viviente de una persona sin límites. Bríndales un ejemplo cotidiano de cómo pueden ser cuando te riñan con el fin de que cambies de idea o cedas a sus exigencias. Necesitan el ejemplo de una persona autosuficiente, feliz y no de alguien que vive la vida a través de sus hijos y que terminará por sentirse aniquilado por el síndrome del nido vacío. Esto se puede practicar incluso cuando son muy chiquititos. Cuando estamos con ellos acompañándoles, bueno, los pequeñitos siempre suelen decir, papá, mírame, mamá, mírame. Como que les gusta que uno participe en todo. Pero sí darles el espacio, sí darles la oportunidad de que disfruten de sus propias cositas, así sean pequeñitos. Que no todo el tiempo se sientan observados por nosotros, que sientan que tienen ese espacio de autonomía, ¿no? Ahí lo vamos mirando a medida que lo practicamos. Bueno, les mando un abrazo. Espero que haya sido de gran provecho. Buen día para todos. Chao, chao.